Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá comenzamos con el tema 4 de las garantías constitucionales. Eh, Vamos a charlar un poco sobre el amparo colectivo, que tuvo, dando un caso en concreto, en el cual un grupo de vecinos de la localidad de Palmasola, de nuestra provincia, en el departamento Santa Bárbara, promovió un amparo colectivo en contra del Estado provincial, peticionando que se declare la nulidad de dos resoluciones que habían sido dictadas por la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la provincia, mediante las cuales se autorizaba el desmonte de 1.420 hectáreas de la finca La Gran Largada, de propiedad o de titularidad de CRAM S.A. Por eso el amparo tiene como partes demandadas al Estado, autor de las resoluciones de desmonte, y el titular, que iba a verse afectado cuando se declare la nulidad de esas resoluciones, si así se hacía lugar en el proceso. La nulidad estaba fundamentada en la omisión de los requisitos que establece la Constitución, la Ley de Medio Ambiente Nacional, la Ley de Medio Ambiente Provincial y su reglamentación. Sin perjuicio de eso, los vecinos afectados ponían en evidencia que había peligro de daño ambiental. El Estado provincial, en primer lugar, planteó la incompetencia del Tribunal Contencioso Administrativo para hacer lugar a esa demanda de amparo colectivo, entendiendo que hay otra ley que establece otra vía de juicio, que es la tutela de intereses difusos, que era la pertinente para la cuestión ambiental. Por su parte, el CRAM S.A. Opuso la falta de legitimación activa de los vecinos afectados, es decir, que cuestionaba que estas personas estuvieran legitimadas para poder demandar al Estado y al titular. Discutían si en realidad estas personas tenían derecho o interés en promover, que justifique la promoción de una acción en contra del Estado. Ambas excepciones fueron dejadas sin efecto por el Tribunal Contencioso, fueron rechazadas, perdón, por el Tribunal Contencioso Administrativo. La primera, la incompetencia, fue rechazada porque el amparo colectivo es una acción que está prevista en la Constitución a partir de la reforma del 94, con la cual entendía el Tribunal Contencioso que, siendo esa la vía elegida, la competencia era viable. En cuanto a la falta de legitimación activa, también con fundamento en el artículo 43, en las leyes que se dictaron en consecuencia de esta norma y en la jurisprudencia de la Corte Suprema, entendía que estas personas habían acreditado su condición de vecinos de la zona, con lo cual podían verse afectados por el desmonte y la repercusión que esas acciones podían tener en el ambiente, en el medio ambiente. Con lo cual, el contencioso pasa a analizar la cuestión de fondo, es decir, la nulidad de las resoluciones tal como fueran peticionadas por los vecinos. Antes de pasar a ver qué decidió el Tribunal Contencioso, vemos en este proceso que la demanda está garantizada en el artículo 14, donde cualquier ciudadano puede peticionar ante las autoridades a través de un proceso judicial. Las garantías procesales previstas en el 18 son las que nos van a dar el marco de cómo debe realizarse ese proceso: el derecho a ser oído, el debido proceso legal, el derecho a tener una sentencia que sea razonada, que sea conforme a los hechos y a las pruebas que están acreditadas en el proceso, y que sea una derivación del derecho que se debe aplicar a la cuestión en debate. Y también el amparo del artículo 43, una garantía procesal que permite que haya una jurisdicción efectiva en el caso de que haya derechos en cuestión, como un derecho al medio ambiente en este caso. Ahora, avanzando ya sobre lo que resolvió el Tribunal Contencioso, adelanto que el Tribunal Contencioso hizo lugar al pedido de nulidad de ambas resoluciones. ¿Sí? El Tribunal Contencioso Administrativo entendió, luego de analizar todas las resoluciones
todas las pruebas que estaban obrantes en el expediente judicial, es que el amparo era procedente porque había una omisión o una irregularidad evidente en el dictado de esas resoluciones que no habían atendido a los antecedentes técnicos obrantes en el expediente. Él fue analizando uno a uno todos los antecedentes, todos los informes y concluyó que la evaluación del impacto ambiental no era proclive al desmonte, que había graves observaciones que debían tenerse en cuenta y que debía demostrarse en el terreno, digamos, que esas observaciones debían ser cumplidas, que lo que se había constatado en cuanto al desmonte ya efectuado solamente era una parte, menos del 50% de las hectáreas que se iban a desmontar. Entonces, concluye, haciendo lugar al amparo, declara la nulidad, y la nulidad es una sanción grave de un acto administrativo donde el mismo tiene vicios que lo tornan sin valor, que lo hacen que el tribunal, a partir de la declaración, diga que esa resolución directamente no es válida. En este caso, el Tribunal Contencioso entendió que la resolución era nula porque no se habían cumplido los presupuestos ambientales. ¿Qué significa? Que todo acto administrativo tiene que dictarse, autorizar el desmonte en la medida que el estudio de impacto ambiental sea favorable a ese desmonte. Cuestión que había sido analizada y que según el tribunal de primera o única instancia no era posible. Además, entendió que había una grave omisión a la participación ciudadana que debe darse a los ciudadanos o a los vecinos de la localidad donde se realizaba el desmonte. Acá él entiende que la publicación en el boletín oficial no es suficiente. Por lo tanto, analiza documental, concluye que hay graves irregularidades y que había una grave desconexión entre lo que dijo la autoridad administrativa y entre lo que estaba demostrado en el expediente administrativo, sobre todo en lo que hacía al impacto ambiental. Él aclara que si bien el daño ambiental o el impacto negativo no había sido acreditado el daño no estaba acreditado con certeza, había posibilidad de que el mismo suceda, por todas las observaciones que los técnicos y los ingenieros habían realizado al respecto. Ahí él destaca las alturas en las cuales se tenía que hacer el desmonte, las zonas que debían dejarse de lado, lo cual él entiende que no hay un deslinde de las zonas en las cuales se podía o debía hacérselo, y demostrar que no es demostrativo el estudio de impacto ambiental de que realmente no iba a haber daño con esta acción de desmonte. Notificada la sentencia que es negativa para las partes demandadas, ¿qué hace el Estado y la ICRAM S.A.? Recurren por arbitrariedad la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Superior Tribunal de Justicia es la máxima instancia, con lo cual este superior, que solamente va a entender poder rechazar la demanda o rechazar o hacer lugar el recurso en la medida que haya una cuestión de arbitrariedad demostrada, consideró que la arbitrariedad era evidente, era manifiesta. Entendió que el Tribunal Contencioso Administrativo había abusado al declarar la nulidad de las resoluciones en cuanto no existía daño ambiental, ni siquiera prueba de impacto negativo. Él entendió que las observaciones a las cuales refería el Tribunal Contencioso Administrativo eran sugerencias, eran recomendaciones, con lo cual no se oponía al desmonte en sí, sino que debía controlarse eso con posterioridad para mitigar la posibilidad de algún problema o alguna cuestión relativa a esas recomendaciones. Con lo cual hace lugar al recurso, revoca la sentencia por arbitrariedad y exhorta a la autoridad administrativa que controle si esas recomendaciones y sugerencias se habían dado lugar con el desmonte. Ante esta sentencia, los vecinos de Palma Sola
tienen como última instancia recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la vía del recurso extraordinario federal. Como su nombre lo dice, el recurso extraordinario, que es un remedio excepcional, es una medida que solamente se habilita a la instancia federal cuando existe cuestión federal o cuestión de arbitrariedad. Cuestión federal es cuando se entiende que esta decisión del Superior Tribunal ha dejado sin efecto una norma de naturaleza federal o se contrapone a la Constitución Nacional, o, si no se dan estas cuestiones, si no está en juego una cláusula en la Constitución Nacional en forma directa e inmediata, se analiza si existe arbitrariedad, es decir, si este fallo carece de fundamentos que lo tornen como una sentencia válida, o hace un análisis de los hechos en contra de lo que está demostrado, o se aparta de la normativa que tenía que aplicar y aplica otra que no tiene nada que ver con la cuestión en debate. La arbitrariedad es excepcional, porque hay que demostrar que realmente la Corte tiene la posibilidad de analizar no un error, sino una grave omisión de los hechos y del derecho. Acá se habilitó la instancia, pero ¿qué más? Se entendió que la omisión de los presupuestos mínimos de la ley nacional en materia de ambiente era una cuestión federal. La Corte entendió que si no se dan los presupuestos mínimos de la ley nacional, que el artículo 41 le otorga poder de policía ambiental a la nación para establecer esas condiciones mínimas que después pueden ser ampliadas, complementadas por la provincia, es cuestión federal. O sea que no entró a analizar esta sentencia por la cuestión de arbitrariedad, sino que la consideró una neta cuestión federal. En primer lugar, la Corte hace lugar al recurso extraordinario federal. Entiende que el Tribunal Superior de la causa no analizó las constancias del expediente administrativo, no atendió a las graves irregularidades en la evaluación del impacto ambiental que existen demostrados en el proceso administrativo. Segundo, entendió que el Superior Tribunal de Justicia, al entender o al meterse en la cuestión del daño, se aparta de lo que es la pretensión originaria, es decir, la causa del juicio, que era la nulidad por incumplimiento de las normativas vigentes. Y por último, en esta primera parte del fallo, dice que el Superior Tribunal de Justicia dejó de lado el principio precautorio. El principio precautorio en materia ambiental, para decirlo de alguna forma simple, es: no necesito que el daño esté acreditado con certeza. La posibilidad de que exista un daño ya habilita a la autoridad administrativa a no autorizar a la actividad que se está pidiendo, en este caso el desmonte. Es tan la gravedad o el riesgo que se puede poner con alguna acción que pueda causar perjuicio, daño al medio ambiente, que lo que se trata de evitar es justamente que la posibilidad de un daño. De nada sirve que se autorice la actividad si después el daño va a ser provocado o causado. Se trata de evitar que se llegue al daño. Pero la sentencia de la Corte tiene otra cosa innovadora a mi criterio, que es, por lo general, la Corte revoca la sentencia, manda de nuevo el expediente al superior, al tribunal que dictó la sentencia revocada, para que vuelva a dictar un fallo. En este caso hace un avance más y va más allá y declara la nulidad de las resoluciones administrativas. Para eso hace un análisis de todas las irregularidades graves que había en el estudio de impacto ambiental, entiende que aprobar el desmonte y condicionarlo a que después se tenga en cuenta todo lo que se realizó en el impacto ambiental es una aprobación condicionada. Es decir, que para que haya una aprobación, este estudio de impacto ambiental tenía que ser positivo al desmonte. Al haber irregularidades, en el caso, entiende la Corte, hubo una aprobación condicionada. Se aprueba el desmonte para que después
se vea si el desmonte provocó o causó todas las irregularidades que habían ya señalado o observaciones que habían efectuado los estudios de impacto ambiental obrantes en el procedimiento administrativo. Hace un análisis de los hechos, hablando de que la superficie de desmonte era mayor a la solicitada, que no se había hecho una constatación ni una de la superficie desmontada, porque hubieron 2 resoluciones que no se había controlado la primera, y habla de que hay una omisión de información ambiental. No se dio participación a los ciudadanos de Palmasola, y que la sola publicación por el boletín oficial no suple esa omisión. Por lo cual concluye que entre los hechos y el derecho hay una grave contradicción en las resoluciones administrativas, por la cual entiende que son nulas. Jurídicamente las declara inválidas. No pueden tener efecto estas resoluciones. Esa es la consecuencia de la nulidad. Como verán, este fallo tiene una gran importancia en cuanto a la cuestión federal. Para la Corte en este caso está relacionada con que no se ha dado cumplimiento a los presupuestos mínimos previstos en las leyes de medio ambiente en relación a los bosques. En cuanto hay era necesario que la propia Corte declare la nulidad de las resoluciones por los vicios que habían y por la contradicción entre los hechos de la causa, que estaban todas plasmadas en el procedimiento, y el derecho vigente, que es nada menos que toda la normativa que protege al medio ambiente, con lo cual la Corte ratifica todo el criterio que viene siguiendo en materia ambiental. En otros casos de desmonte, como el caso de Pino Salas, donde la Corte remite en este caso. Como verán, la cuestión ambiental hace que la Corte tenga una visión más amplia en cuanto, no solamente por lo que dice la Constitución en el artículo 43, sino porque tiene una visión más amplia en lo que es la potestad jurisdiccional. Si ustedes ven la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia separa lo que es nulidad de daño. Entonces yo entiendo que el incumplimiento, que no puedo exigir el cumplimiento de requisitos que prevé la ley de medio ambiente si no está probado el daño. Mientras que la Corte entiende que justamente esos requisitos son tan importantes de cumplir porque hay que evitar, por el principio precautorio, que se provoque un daño al medio ambiente. No es necesario probar el daño. Tengo que cumplir con los requisitos. Y esa exigencia es lo que hizo que las resoluciones se declararan nulas. Hay una sola cosa que yo quiero decirles antes de terminar, es que cuando el Estado provincial promueve recursos de inconstitucionalidad, entre una de las razones que invoca, dice que ya el desmonte ha sido cumplido. A veces que faltaban muy pocas hectáreas para cumplimentar. Otra cuestión que tampoco se dijo mucho es que lo que el Superior Tribunal de Justicia señala que cuando se sanciona una ley provincial donde se determina qué zonas son las que pueden ser objeto de desmonte, esta zona estaba en la zona de verde, significa con posibilidad de desmonte. Estas son algunas perlitas que les doy, pero en realidad como pieza jurídica el fallo es corto, escueto, pero realmente fuerte en cuanto a la cuestión federal y en cuanto a que no solamente revoca la sentencia del superior, sino que declara la nulidad de las resoluciones que había sido la pretensión originaria de los vecinos de Palmasola. Bueno, espero que cualquier duda que tengan o quieran consultar el fallo o quieran debatir sobre el fallo, estamos a disposición en los foros del aula. Muchas gracias, chicos. Que estén bien.